Me presento, mi nombre es Carlos César Madera Puc, estudiante de la licenciatura de Enfermería de la generación 2017-2021 de la Universidad de Valladolid, Yucatán. Hoy presentaré mi tesis documental, Plan de Cuidados de Enfermería Estandarizado, placenta previa, presenta un servidor en opción a la titulación de la licenciatura en Enfermería. Objetivo general, diseñar un plan de cuidados en enfermería estandarizado al paciente con placenta previa a través de la metodología del proceso de atención enfermero, utilizando el pensamiento clínico y el lenguaje estandarizado NANDA, NIC y NOC. Objetivos específicos, describir el marco teórico que constituye a esa patología a través de guías de prácticas clínicas y fuentes confiables para poder establecer las futuras intervenciones en los pacientes. Identificar a través del proceso de valoración los 20 principales diagnósticos de enfermería en la atención del paciente con enfermedad de placenta previa. Discriminar a través de la jerarquización de Mayer y Gordon los patrones funcionales afectados ante la patología de placenta previa para la atención de los pacientes a través de los cuidados estandarizados. Priorizar los diagnósticos de enfermería y jerarquizarlos de acuerdo al juicio crítico con base a la patología. Establecer los planes de cuidados a través de las intervenciones y actividades de la atención de enfermería como herramienta enfocada para la obtención de los resultados de dicha patología. Marco teórico. La placenta previa es la inserción de la misma en el lugar cercano al orificio cervical o cerca del mismo anómalamente. Está relacionada con muchos factores de riesgo sumamente comunes en nuestro medio y se relaciona estrechamente con las normalidades de la placenta, referente al aumento de las complicaciones perinatales que pueden ser muy graves. No sin antes recalcar que es referente a la profundidad y la inserción, que puede ser una placenta creta, increta y percreta. Clasificación. De acuerdo a Ifoyen, la clasificación de la placenta previa es total, cuando se implanta sobre el orificio interno del cuello uterino, obturándolo por completo; parcial, cuando se cubre parte del orificio interno del cuello uterino; marginal, cuando se ubica a la orilla del orificio interno del cuello del útero; y inserción baja, cuando está situada a 2 centímetros del orificio interno del cuello uterino, pero sin alcanzar. Manifestaciones clínicas. En el primer y segundo trimestre, el acretismo se identifica cuando se presenta además como placenta previa, en cuyo caso el sangrado sería el signo de alarma. En otros casos, el acretismo se detecta hasta la labor, momento en el cual se encuentra una placenta anormalmente adherida. Tratamiento médico. Vía vaginal. Limitada en la actualidad a la amiorexis artificial. Su objetivo es tratar de detener la hemorragia por descenso de la presentación y compresión de los cotiledones desprendidos contra la pared del útero. La solución es válida para el parto. En aquellas pacientes que no presentan sintomatología de la placenta previa, donde el diagnóstico ocurre a través de un ultrasonido incidental, serán ingresadas a una sala de hospitalización materna y manejarán de carácter expectante. De modo similar, se hará en aquellas pacientes que presenten síntomas ocasionales y leves donde no hay amenaza materna ni fetal. En los pacientes que sí presentan síntomas importantes en el manejo, va a estar establecido por la severidad, cantidad, duración del sangrado, la edad gestacional de la paciente y la presencia de contracciones uterinas. Tratamiento quirúrgico. Debe explicarse la necesidad de la histerectomía y advertir de los riesgos de esta intervención quirúrgica y el incremento de la transfusión sanguínea por el riesgo de hemorragia masiva. La cirugía planeada versus la de emergencia tiene mayores ventajas. Permite elaborar un plan de contingencia y conseguir los protocolos de transfusión masiva y tratamiento de hemorragia obstétrica. Completar el esquema de madurez pulmonar y corroborarlo con las miocentesis. La intervención quirúrgica debe llevarla a cabo médicos con experiencia en el control de posibles complicaciones asociadas. En ese grupo deben participar, además del ginecobstetra, cirujano general, urologo, radiólogo, intervencionista y cirujano vascular. ¿Cuál es el razonamiento? En cuanto a mis datos significativos, fueron tomados los principales, del cual los tomé del marco teórico en base a su diagnóstico, complicaciones, signos y síntomas, clasificación y a la definición primordialmente. Entre ellos están hemorragia intravaginal, shock hipovolémico, infección, sepsis, atrofia tisular, tabaquismo, edad materna, multiparidad, dolor, aborto, parto pretérmino o espontáneo, hipertermia, disminución de las adicciones, hipertensión arterial. Como primer diagnóstico, perteneciente al dominio 1, promoción de la salud; clase 2, gestión de salud;
Etiqueta diagnóstica 0088, tendencia para adoptar una conducta de riesgo para la salud. Factor relacionado con presión inadecuada. Característica definitoria, abuso de sustancias. Minimiza los cambios de su estado de salud. Diagnóstico 2, dominio 2, promoción de la salud. Clase 2, gestión de la salud. Etiqueta diagnóstica 00043, protección ineficaz. Factores relacionados, abuso de sustancias, características definitorias, debilidad, fatiga, disnea. Diagnóstico número 3, dominio 3, eliminación e intercambio, clase 1, función urinaria. Etiqueta diagnóstica 00016, deterioro de la eliminación urinaria, factores relacionados, multicausalidad, características definitorias, retención urinaria, disuria. Etiqueta diagnóstica número 4, dominio 8, sexualidad, clase 3, reproducción. Etiqueta diagnóstica 00227, riesgo de proceso de maternidad ineficaz, factores relacionados, abuso de sustancias. Etiqueta diagnóstica número 5, dominio 8, sexualidad, clase 3, reproducción. Etiqueta diagnóstica 00209, riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Factores relacionados, cuidado prenatal inadecuado. Diagnóstico número 6, dominio 8, sexualidad. Clase 3, reproducción. Etiqueta diagnóstica 00221, proceso de maternidad ineficaz. Factores relacionados, abuso de sustancias, características definitorias, estilo de vida prenatal inadecuado, después inapropiado para el inicio del trabajo de parto. Diagnóstico número 7, dominio 11, seguridad y protección, clase 1, infección. Etiqueta diagnóstica 00004, riesgo de infección, factores relacionados, tabaquismo. Diagnóstico número 8, dominio 11, seguridad y protección, clase 1, etiqueta diagnóstica 00266, riesgo de infección de la herida quirúrgica, factor relacionado, alcoholismo. Etiqueta diagnóstica número 9, dominio 11, seguridad y protección. Clase 2, lesión física, etiqueta diagnóstica 00206, riesgo de sangrado, factor relacionado, conocimiento insuficiente de las preocupaciones para evitar el sangrado. Etiqueta diagnóstica número 10, dominio 11, seguridad y protección, clase 2. Etiqueta diagnóstica 00044, deterioro de la integridad tisular. Factores relacionados, volumen de líquidos insuficientes, características definitorias, sello tisular, dolor agudo, sangrado. Diagnóstico número 11, dominio 11, seguridad y protección, clase 6, termorregulación. Etiqueta diagnóstica 00007, hipertermia, factor relacionado, deshidratación, características definitorias, hipotensión, piel caliente, retacto y convulsiones. Diagnóstico número 2, dominio 13, crecimiento, desarrollo, clase 2. Etiqueta diagnóstica 00112, riesgo de retraso del desarrollo, factor relacionado, abuso de sustancias. Etiqueta diagnóstica número 13, dominio 4, actividad y reposo, clase 2, actividad y ejercicio. Etiqueta diagnóstica 00085, deterioro de la movilidad física. Factor relacionado, dolor. Características definitorias, limitación en la amplitud de movimiento y estabilidad postural. Diagnóstico número 14, dominio 11, seguridad y protección, clase 2. Lesión. De etiqueta diagnóstica 00035, riesgo de lesión. Factores relacionados, exposición a patógenos. Diagnóstico número 15, dominio 12. Confort, clase 1, confort físico. Etiqueta diagnóstica 00132, dolor agudo. Factores relacionados, lesión por agentes físicos, características definitorias, antiinforme de ansiedad, con escalas estandarizadas de dolor, cambio de parámetros fisiológicos. Diagnóstico número 16, dominio 12, confort, clase 1, confort físico. Etiqueta diagnóstica 00133, dolor crónico. Agentes que provocan lesiones pueden estar presentes, pero no en escenarios. El dolor puede ser etiología desconocida. Características definitorias, informe de una persona autorizada sobre actitudes de dolor, cambio de actividad, alteración en la capacidad para continuar con las actividades anteriores. Diagnóstico número 17, dominio 12, confort, clase 1, confort físico, etiqueta diagnóstica 00214, disconfort, factores relacionados, control insuficiente de la situación, características definitorias, ansiedad, irritabilidad. Diagnóstico número 18, dominio 4, actividad de reposo, clase 5, autocuidado,
Etiqueta diagnóstica 00193, descuido personal, factores relacionados, abuso de sustancias, características definitorias, higiene personal insuficiente, no adherencia a las actividades saludables. Diagnóstico número 19, dominio 5, percepción, cognición. Clase 5, cognición. Etiqueta diagnóstica 00173, riesgo de confusión aguda. Factores relacionados a abuso de sustancias. Diagnóstico número 20, dominio 11, seguridad, protección. Clase 6, termorregulación. Etiqueta diagnóstica 00274, termorregulación ineficaz. Factor relacionado, deshidratación. Características definitorias, piel caliente al tacto. Tratamiento diagnóstico. Aquí opté por tomar los 10 principales diagnósticos que me van a servir para poder realizar mi proceso de atención de enfermero. Como tal, poder identificar los resultados y las actividades necesarias para poder contrarrestar, para poder salvaguardar la salud de la paciente. Diagnóstico 1, 209, riesgo de alteración de la diada materno-fetal, evidenciado por cuidado prenatal inadecuado. Diagnóstico número 2, 206, riesgo de sangrado, evidenciado por conocimiento insuficiente de las preocupaciones para evitar el sangrado. Diagnóstico número 3, 00132, dolor agudo, relacionado con lesiones por agentes físicos, como lo demuestra autoinformes de intensidad con escalas estandarizadas de dolor. Cambio de parámetros fisiológicos. Diagnóstico número 4, 00221, proceso de maternidad ineficaz relacionado con abuso de sustancias, como lo demuestra estilo de vida prenatal inadecuado, respuesta inapropiada para el inicio del trabajo de parto. Diagnóstico 5, 00016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la multicausalidad, como lo demuestra retención urinaria, disuria. Diagnóstico 6, 00044, deterioro de la integridad tisular relacionado con volumen de líquidos insuficientes, como lo demuestra daño tisular, dolor agudo y sangrado. Diagnóstico número 7, 0007, hipertermia, relacionado con deshidratación, como lo demuestra hipotensión, piel caliente al tacto, convulsiones. Diagnóstico número 8, 00085, deterioro de la movilidad física relacionado con dolor, como lo demuestra limitación en la amplitud de movimiento e inestabilidad postural. Diagnóstico número 9, 00188, tendencia para adoptar una conducta de riesgo para la salud, relacionado con comprensión inadecuada, como lo demuestra abuso de sustancias. Diagnóstico número 10, 00112, riesgo de retraso en el desarrollo, evidenciado por abuso de sustancias. Bueno, en cuanto al primer diagnóstico, que es el 00209, riesgo de alteración de la diada materno-fetal, evidenciado por cuidado prenatal inadecuado. Este diagnóstico fue tomado en cuenta por parte de la edad materna. ¿Eso qué quiere decir? Mientras se tenga una edad materna inadecuada, la madre gestante no va a implementar los cuidados adecuados que se deben de llevar ante un embarazo. Esto va a propiciar que el embarazo, conforme vaya avanzando, va a tener ciertas complicaciones. Entonces, como resultado, 1902, control de riesgo. Con los indicadores, identifica factores de riesgo, reconoce los factores de riesgo, sigue las estrategias de control de riesgo seleccionadas, evita exponer las amenazas para la salud y controla los cambios del estado general de salud. Mi puntuación a mantener y mi puntuación a aumentar, que es en base a las intervenciones que a continuación se van a mencionar. Intervención 6960. Cuidados prenatales. Actividades. Alentar a la asistencia a clases prenatales, monitorizar los tonos cardíacos, monitorear los movimientos fetales, monitorizar la presentación fetal, instruir a la paciente pruebas de laboratorio rutinarias que debe de utilizar durante el embarazo. Intervención número 2, 1680. Monitorización de los signos vitales. Actividades. Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura, estado respiratorio según corresponde. Observar las tendencias
y fluctuaciones de la presión arterial. Monitorizar la presencia y calidad del pulso. Monitorizar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. Auscultar la presión arterial en ambos brazos y comparar según corresponda. Intervención 6656. Vigilancia al final del embarazo. Actividades. Revisar el historial obstétrico según disponibilidad. Determinar los riesgos de salud de la madre y el feto por medio de una entrevista a la paciente. Vigilar los signos vitales maternos. Realizar la monitorización fetal electrónica según corresponda. Observar si hay signos de hipertensión inducida por el embarazo. Hipertensión, cefalea, visión borrosa, náuseas, vómitos, alteraciones visuales, hiperreflexia, edema y proteinuria. Diagnóstico número 2, 00206, riesgo de sangrado, evidenciado por conocimiento insuficiente de las preocupaciones para evitar el sangrado. Este diagnóstico fue escogido porque el sangrado es una de las manifestaciones clínicas presentes en la placenta previa. Si una paciente al momento de presentar sangrado por la placenta previa y no tiene los conocimientos suficientes para poder tomar acciones inmediatas ante el sangrado, esto va a hacer que se ponga en riesgo su vida y la del producto. Como resultado tengo la etiqueta 1607, conducta sanitaria prenatal, y como indicadores, pérdida sanguínea visible, sangrado vaginal, disminución de la presión arterial sistólica, disminución de la presión arterial diastólica y palidez de la piel y mucosas. Mi puntuación a mantener y mi puntuación a aumentar con las intervenciones que a continuación se presentan. Intervención número 1, 6650, vigilancia. Actividades, determinar los riesgos a la salud según corresponda, obtener información sobre la conducta y las rutinas normales, preguntar al paciente por la percepción de su estado de salud, seleccionar los índices adecuados del paciente para la vigilancia continuada, en función de la condición del paciente, monitorizar los signos vitales según corresponda. Intervención número 2, 4260, prevención del shock. Actividades, controlar el estado circulatorio, presión arterial, color y temperatura de la piel, ruidos cardíacos, frecuencia y ritmos cardíacos, presencia de calidad y calidad de los pulsos periféricos y relleno capilar, control de la pulsioximetría, control del electrocardiograma, vigilancia de la temperatura y el estado respiratorio, instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas según corresponda. Intervención 4021, disminución de la hemorragia, útero anteparto, actividades, controlar continuamente las características y la cantidad de sangrado, controlar con frecuencia los signos vitales de la madre, iniciar monitoreo fetal electrónico continuo, ayudar con las pruebas de vigilancia fetal, iniciar acceso intravenoso para el reemplazo de fluidos. Diagnóstico número 3. Etiqueta diagnóstica 00132, dolor agudo relacionado con lesiones por agentes físicos. ¿Cómo lo demuestra? Autoinforme de intensidad, con escalas estandarizadas de dolor, cambio de parámetros fisiológicos. Este diagnóstico fue escogido porque al presentarse la placenta previa van a haber tres de profundidades de implantación, que es la percreta, acreta e increta. ¿Esto qué va a afectar? Al haber presentado la madre una multiparidad y haber tenido antecedentes clínicos de una cesárea, al momento de tener una inserción percreta, increta o acreta, esto va a provocar que en la cesárea haya un dolor, o en otras ocasiones va a haber un desprendimiento o va a haber una lesión como tal en la zona de la cesárea. Como resultado, tengo 1605, control del dolor. Sus indicadores son: reconoce el comienzo del dolor, reconoce los factores causales, describe el dolor, obtiene información sobre el control del dolor y utiliza medidas preventivas para el control del dolor. Mi puntuación a mantener y mi puntuación a aumentar de acuerdo a las intervenciones que a continuación se van a presentar. Intervención número 1. 1410, manejo del dolor agudo. Actividades, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluye localización, aparición, duración, frecuencia e intensidad, así como los factores que lo alivian y agudizan.
explorar los conocimientos y las creencias del paciente sobre el dolor, incluyendo las influencias culturales, monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida, fiable, apropiada y a la capacidad de comunicación. Observar si hay indicios no verbales de incomodidad, especialmente en aquellos que no pueden comunicarse eficazmente. Seguir los protocolos del centro en la selección de analgésicos y dosis. Intervención número 2. 2210. Administración de analgésicos. Actividades. Establecer patrones de comunicación efectivos entre el paciente, la familia y los cuidadores para lograr un manejo adecuado del dolor. Determinar el nivel actual de la comunidad, el nivel de comodidad deseado del paciente utilizando una escala de medición del dolor apropiada. Documentar todos los hallazgos de la observación del dolor. Comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito. Comprobar las dosis anteriores y las vías de administración de los analgésicos para evitar el tratamiento insuficiente o excesivo. Intervención número 3. 2300. Administración de medicación. Actividades. Evitar la interrupción al preparar, verificar o administrar las medicaciones. Mantener y utilizar un ambiente que maximice la seguridad y la eficacia de la administración de medicamentos. Seguir las 5 reglas de administración correcta de medicación. Verificar la receta o la orden de medicación antes de la administración del fármaco. Observar la fecha de caducidad en el envase del fármaco. Diagnóstico número 4. Diagnóstico 00221. Proceso de maternidad ineficaz relacionado con abuso de sustancias. ¿Cómo lo demuestra? Estilo de vida prenatal inadecuado. Respuesta inapropiada para el inicio del trabajo de parto. Como mencioné antes, la edad materna tiene que ver mucho con esto. Al no tener la orientación adecuada, al no tener el cuidado adecuado, la madre, siendo joven, puede no tomar la importancia del embarazo, el cual puede estar consumiendo sustancias nocivas, en este caso igual consumir tabaco. El estilo de vida no va a ser el adecuado y el crecimiento del bebé tampoco va a ser adecuado. Su estado de salud va a estar muy comprometido, al igual que el trabajo de parto, al momento de que la madre, vaya la redundancia, esté en el trabajo de parto. Resultado: 1607, conducta sanitaria prenatal. Cabe recalcar que volví a utilizar este resultado, pero sin embargo, los indicadores son distintos porque el anterior fue enfocado a otro diagnóstico y este es más enfatizado al proceso de maternidad ineficaz. Bueno, indicadores: mantiene un estado saludable antes de la concepción, mantiene las visitas de asistencia prenatal, asiste a clases de educación prenatal, evita las drogas recreativas, se abstiene del abuso de alcohol. Puntuación a mantener y mi puntuación a aumentar de acuerdo a las intervenciones que a continuación se van a presentar. Intervención número 1. 5247. Asesoramiento antes de la concepción. Actividades: establecer una relación terapéutica de confianza. Desarrollar un perfil de riesgo sanitario orientado al embarazo con anterioridad a la concepción, que esté basado en los antecedentes, la utilización de la prescripción de fármacos, los antecedentes étnicos, las exposiciones laborales y domésticas, la dieta, los trastornos genéticos y específicos, los hábitos, tabaquismo, consumo de alcohol y drogas. Proporcionar información relacionada con los factores de riesgo. Apoyar la toma de decisiones acerca de la convivencia del embarazo en función de los factores de riesgo identificados. Fomentar la asistencia a las clases de preparación al embarazo y educación parenteral desde el principio. Intervención número 2. 4515. Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas, retirada de las drogas, actividades, monitorizar los signos vitales, monitorizar los síntomas respiratorios y cardíacos, por ejemplo, hipertensión, taquicardia y bradipnea, monitorizar los cambios del nivel de conciencia, proporcionar tratamiento sintomático, ayudar a las actividades de la vida diaria. Intervención número 3. 4512. Tratamiento por el consumo de sustancias nocivas, retirada del alcohol.
Actividades. Crear un ambiente de baja estimulación. Para desintoxicación, monitorizar signos vitales durante la desintoxicación. Enfocar la conducta abusiva del paciente de una forma neutral. Mantener una ingesta nutritiva y de líquidos adecuada. Administrar vitaminas si se considera oportuno. Diagnóstico número 5. Diagnóstico 00016, deterioro de la eliminación urinaria relacionado con multicausalidad. Como lo demuestra retención urinaria y disfonía. Este diagnóstico fue seleccionado porque al momento de haber una hemorragia, una hemorragia transvaginal, debido a su manifestación clínica y a una de sus complicaciones, al no tratarse con exactitud el sangrado, va a provocar que haya una deshidratación y como tal un shock hipovolémico. Por otro lado, al presentarse la deshidratación y el shock, va a haber una pérdida de líquidos, en lo cual va a afectar mucho en el patrón urinario. Prácticamente no se va a poder desechar la cantidad de, de orina necesaria. Y por otro lado, en la administración de medicamentos puede ser un indicio de que haya una retención urinaria y que el paciente no pueda desechar la cantidad de líquidos necesarias. Por lo tanto, mi resultado fue el 0503, eliminación urinaria, con sus indicadores: patrón de eliminación, cantidad de orina, vacía la vejiga completamente, dolor al orinar y retención urinaria. Puntuación a mantener y mi puntuación a aumentar, con las intervenciones que a continuación se van a presentar. Intervención número 1, 0620, cuidado de la retención urinaria. Actividades. Determinar la cantidad y las características de la emisión de orina, por ejemplo, diuresis, patrón de eliminación urinario, función cognitivo, problemas urinarios anteriores. Monitorizar el uso y efectos de tratamientos farmacológicos que alteren el vaciado de la vejiga. Estimular el reflejo de la vejiga aplicando frío en el abdomen. Proporcionar el tiempo suficiente para el vaciado de la vejiga, 10 minutos. Monitorizar el grado de distensión vesical mediante la palpación y la percusión. Intervención número 2. 0590. Manejo de la eliminación urinaria. Actividades. Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color según corresponda. Observar si hay signos y síntomas de retención urinaria. Identificar los factores contribuyentes a episodios de incontinencia. Explicar al paciente los signos y síntomas de infección del tracto urinario. Anotar la hora de la última eliminación urinaria según corresponda. 0580, sondaje vesical como tercera intervención. Actividades. Explicar el procedimiento y el funcionamiento del sondaje. Reunir el equipo adecuado. Garantizar la intimidad y la cobertura adecuada del paciente con paños para preservar su pudor. Es decir, exponer los genitales, emplear una iluminación adecuada para la visualización correcta de la anatomía. Mantener una técnica aséptica estricta. Como conclusión, ante este proceso de atención enfermero, cabe recalcar que la información utilizada fue sacada de documentos oficiales con el fin de poder obtener la información precisa y concisa que nos va a permitir determinar los factores de riesgo, características, complicaciones, el diagnóstico y su clasificación de dicha complicación antes mencionada, porque cabe recalcar que no es una patología como tal, es una complicación del embarazo. Al nosotros realizar la toma de información, nos podemos percatar de que en base a los signos y síntomas y las complicaciones podemos sacar los principales diagnósticos que nos permiten realizar una atención adecuada e íntegra, obteniendo los mejores resultados y realizando las actividades continuas para cada diagnóstico y así poder preservar la salud de nuestra paciente y del producto.
Aquí dejo adjuntadas las referencias bibliográficas que fueron utilizadas en el proceso de la realización de este protocolo de atención en la enfermería. No me queda más que decir. Muchas gracias.